Muy buenas tardes, soy Mike Olvera. Justo estoy aquí en la Plaza de las Tres Culturas en este 2018, cuando estamos a punto de que se cumplan 50 años de la masacre estudiantil que se llevó a cabo en este lugar. Muchos de ustedes se preguntarán a qué se debió ese hecho que marcó profundamente la historia del México contemporáneo. ¿Qué motivos tuvo el gobierno para asesinar a sus estudiantes cuando a 10 días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos, una fiesta de paz se viera ensombrecida por este negro acontecimiento? Hay que recordar que 1968 es un año de mucha convulsión, no solamente en México, sino en todo el mundo. Desde que se da la ofensiva del Tet, que es la forma en que Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam, los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy, que eran personas que estaban dispuestas a cambiar por medio del diálogo el rumbo bélico que llevaba Estados Unidos en todo el mundo, y que con su asesinato se demuestra que eso no iba a ser posible de la manera democrática. También el Mayo francés, que es, en algún momento les conté desde París, que es ahí donde inicia los movimientos estudiantiles con la toma de la Sorbona y del barrio latino. Y también muy importante, la Primavera de Praga, ese socialismo con rostro humano que los checoslovacos en ese momento intentaban llevar a cabo como un experimento para combinar la democracia con el socialismo, y que fueron brutalmente aplastados por las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de ese año. Resulta que todos estos hechos hacen influencia para que los estudiantes mexicanos de ese entonces también empiecen a cuestionar las estructuras del gobierno, en ese entonces el omnipresente PRI. Aquí vemos la imagen de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de ese momento, porque hasta ese momento, aunque suene algo redundante, tanto la prensa como la radio, la televisión, eran órganos de propaganda del PRI y siempre tenían que hablar bien del PRI y su cúpula que estaba en el gobierno en ese momento en México. Los estudiantes, al tener la influencia de todos estos sucesos, empiezan a pensar distinto, empiezan a ver que este sistema no deja de ser, por muy democrático que parezca, un sistema opresivo, un sistema que suprimía ciertas libertades. Entonces las movilizaciones de los estudiantes, sobre todo del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, empiezan a hacer marchas, empiezan a hacer convocatorias, movimientos para pedir más libertad democrática, para pedir la libertad de los presos políticos y cambiar la historia. Hablo de los estudiantes en especial porque ellos, al no estar comprometidos con el trabajo, pueden decir y expresar libremente su pensamiento sin miedo, sin problema. Esas manifestaciones llegan a ser tan grandes, llegan a tomarse el Zócalo, llegan a tener el apoyo de toda la población civil de México, que se llega también a salir del control del gobierno, de la policía, porque son manifestaciones muy pacíficas, pero también enormes, que nunca antes se habían dado hasta ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que, como les digo, estamos a pocas semanas de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos por primera vez en nuestro país, ese 12 de octubre del 68. Y Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de ese momento, junto con Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación, están preocupados porque temen que estos movimientos estudiantiles vayan a interferir con el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Entonces no se tocan el corazón cuando saben que los estudiantes van a tener justo en esta plaza, ese 2 de octubre, un mitin. Hacen que el batallón Olimpia quede postrado en las azoteas de este multifamiliar de Tlatelolco y ahí en la iglesia de Santiago Tlatelolco, para que eso de las 6:15 de la tarde, una vez que termina el mitin estudiantil, empiecen a dispararle a la gente sin ton ni son. Era pura expresión civil del México de ese momento. Eran estudiantes, era gente de bachillerato, eran familias que también había niños. Esto va a quedar en una gran impunidad. Nunca hubo nadie juzgado oficialmente por esta masacre de estudiantes.
Y lo peor de todo, al día siguiente la prensa no lo mencionó. Trataron de callarlo porque estábamos a 2 semanas de que empezaran los Juegos Olímpicos. A ustedes ven aquí las representaciones de ese ejército opresor que fue el que asesinó a nuestros estudiantes. Por eso es que a 50 años de que sucedió esta masacre de estudiantes, sigue siendo un evento tan recordado. Ese espíritu del 68 sigue flotando en el aire, sigue presente, aun cuando haya pasado ya medio siglo. Pues soy Mike Olvera, espero les haya gustado mi resumen sobre este evento histórico.